Sí. ¿Y por qué? Pues porque sí. Si es sí, porque sí, y si es así, pues sí. Si está bien, porque sí, así que técnicamente sí. Pero ya en serio, pero claro que sí es, ¿sí? Así es, porque soy antifranquista homofóbico de extrema derecha XD. Pero ya dejando de joder con cualquier mamada, ya empecemos de una vez. Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video, y espero que les guste, así que sin más relleno, comencemos. Los términos enfermedad mental, trastorno mental y trastorno de la salud mental y otros sinónimos se aplican a una amplia variedad de problemas, cada uno de ellos con características distintas. En líneas generales, se manifiestan como alteraciones en los procesos del razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad, las emociones o la relación con los demás, consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del cual proviene la persona. No tienen una única causa, sino que son el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, sociales y psicológicos. Con frecuencia se puede identificar y tratar una causa orgánica subyacente. Los siguientes tipos de trastornos mentales pueden manifestarse de la siguiente manera: desorden mental, enfermedad psicológica, enfermedad psiquiátrica, enfermedad psíquica, psicopatología, trastorno mental, trastorno psicológico, trastorno psiquiátrico y trastorno psíquico. Basándome en mi criterio, elegí algunas enfermedades mentales que pueden ser comunes en la vida de muchas personas que lo padecen. Recomendación: traer comida y algo para beber cualquier hora, para que puedan entretenerse. Así que sin más preámbulos, comencemos con este video. Número 8, trastorno por déficit de atención. También conocido por sus siglas TDAH, es un trastorno crónico del desarrollo neuropsiquiátrico que afecta el desarrollo y funcionamiento de las funciones ejecutivas. Se diagnostica frecuentemente en la infancia y suele persistir en la edad adulta. Se caracteriza por inatención, fallos en la regulación de la atención, distracción moderada a grave, periodos de atención breve o excesiva, hiperactividad, inquietud principalmente mental, no en todos los subtipos, y comportamiento impulsivo, inestabilidad emocional y conductas impulsivas, incluyendo la inquietud motora, que produce problemas en múltiples áreas de funcionamiento, dificultando el desarrollo social, emocional y cognitivo de la persona que lo padece. Uno de los síntomas más destacables, y que parece ser contrario al nombre del trastorno, es la capacidad de hiperfoco o hiperconcentración, debido a que las personas con TDAH poseen una atención ligada a factores emocionales, no conscientes, y pueden prestar atención excesiva cuando se encuentran asustados o emocionalmente motivados. Tiene una respuesta muy alta al tratamiento en el corto plazo, aunque existe debate en cuanto a los beneficios terapéuticos en el largo plazo. Una revisión sistemática Cochrane de 2018 concluye que el metilfenidato, fármaco que se viene utilizando como primera elección en los niños con TDAH, puede producir varios efectos adversos graves y una gran cantidad de otros efectos dañinos no graves en niños y adolescentes con TDAH. Suele acompañarse de tasas elevadas de comorbilidad psiquiátrica. Se puede asociar con el trastorno negativista desafiante y otros trastornos del comportamiento, así como con trastornos del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad, trastornos del espectro autista o la drogodependencia. Históricamente, este trastorno ha recibido distintas caracterizaciones e innumerables denominaciones, lo que dificulta las consultas de la literatura especializada. La denominación actual, TDAH, ha sido cuestionada y se ha intentado cambiarla numerosas veces, ya que contribuye al estereotipo de que las personas que lo padecen no pueden prestar atención, o pueden prestar menos atención, o son inevitablemente hiperkinéticas. La dificultad atencional en TDAH es de regulación, dirigir la atención a voluntad, no de capacidad, y la hiperactividad mental es más frecuente que la física. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-IF, habitualmente, los síntomas empeoran en las situaciones que exigen una atención o un esfuerzo mental sostenidos o que carecen de atractivo o novedad intrínsecos, escuchar a maestro en clase, hacer los deberes, escuchar o leer textos largos que no son de sus gustos, o trabajar en tareas monótonas o repetitivas. Con la publicación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, se introduce un cambio con respecto a la edad a partir de la cual se exige que estuvieran presentes algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos, que se retrasa de los 7 años, en el DSM-IF, a los 12 años, en el DSM-5.
Tratamiento. El tratamiento del TDAH se basa principalmente en dos componentes: las terapias conductuales y el tratamiento farmacológico. Asimismo, actualmente hay un interés creciente en la intervención dietética y nutricional, mediante una dieta que se basa en la eliminación de alimentos causantes de alergias o sensibilidad, o la administración de suplementos de ácidos grasos. Les voy a ser sinceros, yo tengo esta condición, y la razón del por qué me distraigo en la escuela, es gracias a esto. Número 7. Trastorno de estrés postraumático. También conocido como TPT, es un trastorno mental clasificado dentro del grupo de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, DSM-V. Se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un acontecimiento estresante, extremadamente traumático, que involucra un daño físico o es de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el individuo. Puede desarrollarse poco después en la persona que haya sido expuesta a uno o más sucesos traumáticos de índole diversa, tales como la exposición al dolor ocasionado por una guerra vivida por un soldado, torturas, pandemia, acoso sexual o amenazas de muerte inminentes. El diagnóstico puede salir a la luz cuando un conjunto de grupo de síntomas, normalmente como recurrentes recuerdos perturbadores, evasión o adormecimiento de recuerdos del suceso, y la hiperactividad, dan lugar posteriormente a analepsis o recuerdos retrospectivos en la mente de la persona que lo vivió en el pasado, explosiones de imágenes inminentes sobre el evento en la mente del sujeto. Los veteranos de guerra son normalmente los más propensos a padecer de trastorno de estrés postraumático. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento del TPT, trastorno por estrés postraumático, van dirigidos a disminuir los síntomas, prevenir complicaciones crónicas, y rehabilitación social y ocupacional. El tratamiento incluye diversas modalidades psicoterapéuticas individuales, entre las cuales podemos destacar la cognitivo-conductual. También son de gran utilidad las terapias de grupo y de familia, y los grupos de autoayuda. El tratamiento recomendado actualmente para el TPT incluye tres aspectos fundamentales: psicoeducación por los médicos de atención primaria durante las 2 o 3 primeras semanas tras la exposición al trauma, tratamiento psicológico y tratamiento farmacológico por los especialistas adecuados, sobre todo cuando tras este tiempo el paciente permanece muy angustiado, incapacitado funcionalmente, o aislado socialmente. Número 6. Trastorno obsesivo compulsivo. También conocido por sus siglas como TOC, es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes que producen inquietud, aprensión, temor o preocupación, y conductas repetitivas denominadas compulsiones, dirigidas a reducir la ansiedad asociada. La quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, de la Asociación Americana de Psiquiatría, publicada en 2013, ubica al TOC y enfermedades relacionadas con él en un capítulo independiente, rompiendo así con la tradición de incluirlo en el capítulo de los trastornos de ansiedad, como lo hacían las ediciones previas del DSM. Los síntomas y la importancia que implica el TOC pueden presentarse a cualquier edad, pudiendo producir una importante discapacidad. La OMS lo incluyó entre las 10 primeras enfermedades más discapacitantes y entre las 5 enfermedades mentales más discapacitantes, con una prevalencia durante la vida del 2,3%. Diversos estudios científicos demuestran que los pacientes que sufren un TOC tienen una calidad de vida muy baja, ya que esta condición puede ser mental y físicamente agotadora, y en sí misma ser causa de incapacidad laboral temporal o permanente. Las obsesiones comunes incluyen miedo a contaminarse, miedo de que la persona o los demás están en peligro, necesidad de mantener el orden y la exactitud y dudas excesivas. Las compulsiones más comunes que se realizan en respuesta ritualista a estas obsesiones incluyen lavarse las manos, contar, acumular y arreglar cosas. Es característico que la persona que sufre un TOC sea reacia a revelar a los demás sus síntomas, por lo que resulta frecuente que acuda en busca de ayuda muchos años después de la aparición del problema, así como la presencia de cuadros de depresión concurrentes. De hecho, alrededor del 34% de las personas con TOC sufren de depresión en el momento de diagnosticarles la enfermedad, mientras que el 66% la sufrirá a lo largo de su vida. En caso de detectarse alguno de los síntomas, es importante que la persona sea tratada por un profesional, ya que el TOC sin tratar puede ser uno de los trastornos más irritantes y frustrantes. Una persona con TOC se da cuenta de que tiene un problema y, normalmente, sus familiares y amigos también se dan cuenta.
Los pacientes suelen sentirse culpables de su conducta anormal y sus familiares pueden enfadarse con ellos porque no son capaces de controlar sus compulsiones. Otras veces, en su deseo de ayudarles, pueden aparentar que los síntomas no existen, justificarlos o, incluso, colaborar en sus rituales, acción que se considera contraproducente. El descubrimiento de que algunos fármacos son eficaces en el tratamiento del TOC ha cambiado el punto de vista que se tenía de este problema neurológico. Hoy no solo existen terapias eficaces, sino que también hay una gran actividad investigadora sobre las causas que producen este problema neurológico y una búsqueda de nuevos tratamientos. El tratamiento farmacológico del TOC se basa en la utilización de antidepresivos, ya sean los clásicos tricíclicos o los más modernos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, ISRS. A pesar de la gravedad del problema y de la discapacidad que genera, solamente entre un 35% a un 40% de las personas con trastorno obsesivo-compulsivo busca tratamiento y solamente menos de un 10% recibe un tratamiento basado en la evidencia. Tratamiento. Una forma de psicoterapia llamada terapia cognitiva conductual y medicamentos psicotrópicos son el tratamiento de primera línea para el TOC. Para ser lo más honesto posible, detesto este trastorno que esté en cualquier persona que lo padece, porque se la pasa limpiando 24/7. Algo que me parece raro, es que cuando salen de su casa hasta cerrar sus puertas, empiezan a revisar si cerraron bien la puerta para que los extraños no vayan a saquearlo. Número 5. Trastorno depresivo mayor. También conocido como depresión clínica, depresión mayor, depresión unipolar o trastorno unipolar depresivo o como depresión recurrente, en el caso de presentarse episodios repetidos, es un tipo de trastorno depresivo que consiste en un trastorno mental que se caracteriza por un estado de ánimo invasivo y persistente acompañado de una baja autoestima y una pérdida de interés o de placer, anedonia, en actividades que normalmente se considerarían placenteras. El término depresión es utilizado de muchas formas diferentes. Es comúnmente utilizado para referirse a este síndrome, pero puede referirse tanto a otros diversos estados de ánimo o a un estado de ánimo en específico cuando la palabra es utilizada de forma coloquial. El trastorno depresivo mayor es una condición que puede afectar de manera adversa a quien lo padece en el ámbito familiar, laboral y académico, así como a sus hábitos de sueño, alimentación y salud en general. En los Estados Unidos, cerca del 3-4% de las personas con depresión mayor han llegado a suicidarse y cerca del 60% de las personas que se suicidaron sufrían de depresión o de algún otro trastorno del ánimo. El diagnóstico del trastorno depresivo mayor se basa en las experiencias del paciente, en el comportamiento reportado por amigos o familiares y una evaluación del estado mental. No existe una prueba de laboratorio que diagnostique el TDM. Sin embargo, los médicos generalmente solicitan pruebas que revelen condiciones físicas que puedan provocar síntomas similares. Comúnmente, las personas que padecen de este trastorno comienzan a mostrar síntomas entre los 20 y 30 años, con mayor presencia entre los 30 y los 40 años. Las personas son tratadas con antidepresivos y, en muchos casos, reciben asistencia, particularmente terapia cognitiva conductual. El tratamiento por medio de medicamentos parece ser efectivo. Sin embargo, en ocasiones el efecto se ve reflejado únicamente en pacientes que padecen de depresión severa. La hospitalización llega a ser necesaria en casos asociados con autonegligencia o cuando hay cierto riesgo de daño a sí mismo o a otras personas. La terapia electroconvulsiva podría ser otra alternativa para tratar el trastorno depresivo mayor, así como la estimulación magnética transcraneal. El desarrollo del trastorno varía ampliamente, desde un episodio de semanas hasta un síndrome crónico. Los individuos deprimidos tienen una menor esperanza de vida que aquellos sin depresión. Esto se relaciona de gran manera con la susceptibilidad a padecer enfermedades médicas. No está claro si la medicación afecta al riesgo de suicidio. Todo tipo de pacientes, tanto actuales como aquellos que padecieron la enfermedad en algún punto, pueden resultar estigmatizados. El entendimiento de la naturaleza y las causas de la depresión han evolucionado a lo largo de los siglos, aunque este es incompleto y ha dejado muchos aspectos de la depresión como objeto de discusión y de investigación. Entre las causas propuestas se incluyen factores psicológicos, psicosociales, hereditarios, evolutivos y biológicos. El abuso de sustancias a largo plazo puede causar o empeorar síntomas depresivos. Los tratamientos psicológicos están basados en teorías de personalidad, comunicación interpersonal y aprendizaje.
La mayoría de las teorías biológicas se centran en los químicos monoaminos como son la serotonina, noradrenalina y dopamina, que se encuentran de forma natural en el cerebro y ayudan a la comunicación entre células nerviosas. Este conjunto de síntomas, síndrome, fue nombrado, descrito y clasificado como uno de los trastornos del estado de ánimo en la edición de 1980 del Manual de Diagnósticos de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Hoy en día es clasificado como un trastorno depresivo dentro de la clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición revisada, DSM-5-TR, por sus siglas en inglés. Tratamiento. Los tres tratamientos más comunes para la depresión son la psicoterapia, los medicamentos y la terapia electroconvulsiva. La psicoterapia es el tratamiento de primera elección, sobre la medicación, para menores de 18 años. Las directrices de 2004 del Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica del Reino Unido, NICE por sus siglas en inglés, indican que los antidepresivos no deben ser utilizados para el tratamiento inicial de la depresión leve, porque la relación riesgo/beneficio es pobre. Las directrices recomiendan que el tratamiento con antidepresivos en combinación con intervenciones psicosociales deben considerarse para personas con antecedentes de depresión moderada o grave, personas con depresión leve, presente durante un largo periodo, como segunda línea de tratamiento para depresión leve, que persiste después de otras intervenciones, y como primera línea de tratamiento para la depresión moderada o severa. Este trastorno también está entrelazado con la depresión. Número 4. Trastorno de ansiedad generalizada. Conocido también como TAG, es una enfermedad mental y del comportamiento frecuente y persistente, caracterizada por una preocupación excesiva, incontrolable y a menudo irracional, llamada técnicamente anticipación aprensiva, por eventos o actividades comunes, casi todos los días, por un periodo de al menos 6 meses. En personas adultas se diagnostica cuando existe la presencia de 3 o más síntomas tales como inquietud constante, sensación de estar atrapado, cansancio fácil, dificultad para concentrarse, tensión muscular, trastornos del sueño, dificultades para conciliar el sueño, sostenerlo o sueño insatisfactorio o inconstante, e irritabilidad, y no está causada por otras condiciones médicas o sustancias. En el caso de las infancias, basta con uno de los síntomas. El trastorno tiene un impacto considerable en distintas áreas de la vida de las personas como el desarrollo escolar, laboral y social y en su calidad de vida. Tratamiento. El tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada incluye la utilización de antidepresivos, tricíclicos, ISRS, buspirona y, a corto plazo, benzodiazepinas, y formas específicas de psicoterapia. El tratamiento más efectivo para el TAG suele combinar la psicoterapia con la medicación. Número 3. Trastorno bipolar. También conocido como trastorno afectivo bipolar y antiguamente como psicosis maníaco-depresiva, es un conjunto de trastornos del ánimo que se caracteriza por fluctuaciones notorias en el humor, el pensamiento, el comportamiento, la energía y la capacidad de realizar actividades de la vida diaria. El trastorno bipolar no es un estado de ánimo pasajero o un estado donde pueda pasarse de una emoción a otra en un corto lapso de tiempo. Reír mientras se está llorando. Este trastorno afecta al individuo durante meses o años por etapas, donde la calma y el comportamiento normal se intercala entre los episodios maníacos y la depresión. La persona afectada por este trastorno alterna su estado de ánimo entre la manía o hipomanía, fase de alegría, exaltación, euforía y grandiosidad, y la depresión, con tristeza, inhibición e ideas de muerte. Se han definido 4 tipos de trastorno bipolar de acuerdo con la severidad y alternancia de estados de ánimo en el tiempo. Trastorno bipolar tipo I, trastorno bipolar tipo segundo, ciclotimia y trastorno bipolar no especificado. Debido a que el trastorno bipolar se presenta en adultos jóvenes, desencadena un alto costo social, siendo la segunda causa de discapacidad laboral a nivel mundial. Además, quienes lo padecen presentan un riesgo mayor que la población general de mortalidad por suicidio, accidentes y por causas naturales como enfermedades cardiovasculares. Tratamiento. Actualmente existen diferentes tratamientos para el trastorno bipolar y en muchos casos se produce recuperación. El objetivo del tratamiento consiste en un control eficaz del curso de la enfermedad a largo plazo, lo cual puede suponer el tratamiento de los síntomas emergentes. Para lograrlo se emplean técnicas farmacológicas y psicológicas. El tratamiento farmacológico se basa en el uso de estabilizadores del estado de ánimo y de diversas técnicas psicológicas, entre las que destaca la psicoeducación o la terapia interpersonal y del ritmo social. Número 2, Francia.
Ya deja cabro chico el chiste, mejor corrigamos. Número 2. Trastorno del espectro autista. Conocido como TEA, abarcan un amplio espectro de trastornos que, en su manifestación fenotípica, se caracterizan por deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, unidas a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Estos rasgos han de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo de la persona, aunque pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas sociales superan sus limitaciones. También pueden permanecer enmascarados por estrategias aprendidas. La historia del estudio científico del autismo comienza con la publicación en 1943 del artículo Autistic Disturbances of Affective Contact Trastornos autistas del contacto afectivo, de Leo Kanner, 1943, pero sufrirá diversos avatares que retrasarán el avance de la investigación hasta bien entrada la década de 1960. No obstante, la primera descripción científica de los TEA la encontramos en 1925, gracias al trabajo de la psiquiatra infantil soviética Grunia Efimovna Sujareva, que había descrito en detalle esta condición 20 años antes, aunque sus investigaciones cayeron en el olvido. Otro tanto sucedió con las primeras observaciones de Hans Asperger, publicadas en 1944, pero que solo serían tenidas en consideración bastantes años después. Durante mucho tiempo, el autismo fue considerado un trastorno infantil. Sin embargo, hoy día se sabe que se trata de un cuadro psicológico permanente que acompaña a la persona a lo largo de todo su ciclo vital. Aunque aún no está clarificada su etiología, los trastornos del espectro autista parecen estar causados por la interacción entre una susceptibilidad genética heredable y factores epigenéticos y ambientales que actúan durante la embriogénesis. Las controversias rodean a algunas causas ambientales propuestas. Por ejemplo, las hipótesis de vacuna son biológicamente inverosímiles y han sido refutadas por estudios científicos. Antes de la publicación del DSM-5 en 2013, el llamado trastorno autista, referido también como autismo clásico, autismo canneriano o, simplemente, autismo, constituía según el DSM-5 una subcategoría de los trastornos generalizados del desarrollo, dentro de los cuales se incluía también el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Este último se diagnosticaba cuando no se cumplían la totalidad de los criterios para los demás trastornos. Actualmente, esta clasificación ha cambiado. El DSM-5 incorpora, de acuerdo con los resultados de investigaciones posteriores, el concepto de espectro que había sido propuesto por primera vez por Lorna Wim a raíz de un estudio realizado junto con Judith Gould en 1979. En cuanto a la intervención, las terapias que ofrecen mayor respaldo científico son las cognitivo-conductuales. Estas tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de estas personas. Algunas cuestiones pendientes de investigar en este ámbito son las diversas manifestaciones que revisten los TEA en la edad adulta y en las mujeres. Se dice que su incidencia es mayor en los hombres, pero se ha sugerido que este dato no es exacto por cuanto las manifestaciones en el sexo femenino son diversas al masculino. Tratamiento. No tengo mucha información acerca de esto. Y yo les cuento una anécdota, en mi escuela tengo un compañero que tiene autismo, y yo lo veo como alguien muy tranquilo, y también lo veo como alguien que no habla tanto, pero como dije, es alguien tranquilo. Además él está acompañado de su madre cada vez que viene a estudiar, esto debido a que es por la misma cuestión. Número 1, la esquizofrenia. Es un diagnóstico psiquiátrico que abarca un amplio grupo de trastornos mentales crónicos y graves, caracterizado a menudo por conductas que resultan anómalas para la comunidad y una percepción alterada de la realidad. La esquizofrenia causa además alteraciones en varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente de la consciencia de realidad, y una desorganización neuropsicológica más o menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas, que lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas, y una significativa disfunción social. Entre los síntomas frecuentes, están las creencias delirantes, pensamiento confuso, alucinaciones auditivas, reducción de las actividades sociales o aislamiento. El concepto de esquizofrenia tuvo un inicio histórico en el término demencia precoz, principalmente el primero en tenerla fue Benedict Morel a mediados del siglo VI. En 1898 Emil Kraepelin deslindó dentro de la demencia precoz varios trastornos como la hebefrenia y la catatonia. Precisamente, debido a la posibilidad de múltiples combinaciones de síntomas, se ha sugerido que la esquizofrenia serían varios trastornos y no uno solo.
Por este motivo, Eugen Bleuler, cuando acuñó el nombre en 1908, prefirió usar el plural esquizofrenias para referirse a esta patología. A pesar de su etimología semejante, la esquizofrenia no es lo mismo que el trastorno de identidad disociativo, antes trastorno de personalidad múltiple, o de doble personalidad, con el que se la confunde frecuentemente. Existe una amplia variedad de modelos categoriales y dimensionales que tratan de abordar y explorar los síntomas de la esquizofrenia y su diagnóstico. Los síntomas de la esquizofrenia suelen comenzar en adultos jóvenes y aproximadamente el 1% de la población se ve afectada. Una persona con esquizofrenia, por lo general, muestra un lenguaje y pensamientos desorganizados, delirios, alucinaciones, trastornos afectivos y conducta inadecuada. El diagnóstico se basa en las experiencias que relata el propio paciente y la conducta vista por el examinador. Se suele considerar que todo tipo de exploración o prueba psicométrica o de psicopatología precisa una información detallada de su alcance y objetivos, y la obtención previa de un consentimiento por parte del paciente. No existen actualmente pruebas de laboratorio diagnósticas de la esquizofrenia y ninguno de los síntomas es patognomónico o exclusivo de esta enfermedad, lo que dificulta el diagnóstico cierto. En los pacientes esquizofrénicos, se ha detectado disfunción de los sistemas de neurotransmisores y anomalías anatómicas cerebrales, así como anormalidades del sistema inmunitario. No obstante, no se conocen con certeza las causas de la esquizofrenia. Los estudios sugieren que los principales factores de riesgo son la predisposición genética y factores perinatales. Además, algunas circunstancias socioambientales, el aumento de la edad de los padres, ciertos medicamentos y el uso recreativo de drogas parecen provocar o empeorar los síntomas. En un subgrupo de pacientes esquizofrénicos, la enfermedad celíaca o una anomalía en la absorción intestinal podrían ser causantes del desarrollo de la esquizofrenia. Aparece en el 1% de la población mundial. Están afectados un 30.140% de las personas sin hogar. La prevalencia en los países considerados menos desarrollados es significativamente menor. El tratamiento farmacológico de primera línea son los medicamentos antipsicóticos, que fundamentalmente actúan suprimiendo la actividad de la dopamina. Las dosis de los antipsicóticos empleados son generalmente más bajas que en las primeras décadas de su uso. La psicoterapia y la rehabilitación profesional y social también son importantes. En casos más graves, donde hay riesgo para el mismo paciente y para otros a su alrededor, puede ser indicada la hospitalización involuntaria, aunque la estancia hospitalaria es menos frecuente y por periodos más cortos que en tiempos pasados. Por lo general, los trastornos de la cognición contribuyen a problemas persistentes de la conducta. Los pacientes esquizofrénicos suelen tener otros problemas de salud, incluyendo drogodependencia, depresión y trastorno de ansiedad, así como problemas sociales como desempleo, pobreza y baja calidad de vida. La esperanza de vida de los pacientes con esquizofrenia es inferior en 10 a 12 años a los individuos sin la enfermedad, debido a otros problemas de salud y a una mayor frecuencia de suicidio. Tratamiento. La esquizofrenia es un proceso crónico, pero con buena respuesta al tratamiento. Dado que es un trastorno complejo, el tratamiento debiera ser multifacético. Antes de acabar con este video, en los comentarios díganme cuál trastorno mental faltó en este video, y también si me equivoqué en alguna parte. Y listo muchachos, esto fue todo por hoy. Si quieren ver más contenido como este, pues pueden suscribirse a este humilde usuario. Así que este video terminó, así que nos vemos, hasta la próxima.